Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live, del Observatorio, de Calandria. Un gusto y un placer volver a iniciar este ciclo de sesiones temáticas donde vamos a abordar las diferentes modalidades de violencia hacia la mujer. Ya en una primera sesión con los y las participantes que han estado, hemos hablado un poco de la violencia dentro de la pareja y el feminicidio, y ahora vamos a tocar otra modalidad que es el acoso político en el Perú. Para ello tenemos un panel de lujo, tenemos a Elizabeth Herrera, tenemos a Carol Ruiz y por supuesto también vamos a tener a Parwa, que en breve va a estar también conectándose. Así que vamos a iniciar con nuestra primera intervención, no sin antes mencionarles a todos y todas las participantes que es súper importante que al finalizar se queden, al finalizar de la sesión, para que puedan llenar el formulario de asistencia y encuesta de aprendizaje para que con esto puedan saber cómo poder acceder a la certificación gratuita de este ciclo de sesiones temáticas. Así que sin más, vamos a empezar con la participación de Elizabeth Herrera, politóloga del movimiento Manuela Ramos. Adelante, Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a las y los participantes en la sesión del día de hoy, donde vamos a abordar un tema muy importante, una nueva modalidad de violencia contra las mujeres, que es el acoso político reconocido en nuestro país, en diferentes normas que lo vamos a ver a continuación. Pero antes quería iniciar con un pequeño video de una situación que seguramente alguno o alguna de ustedes lo ha visto, pero son situaciones que ocurren y han ocurrido con nuestras mujeres autoridades. Ahorita les presento el videito. Creo que no se escucha, ¿no? Todavía no. Señor alcalde, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, ahora sí le podemos escuchar. Señor alcalde, muy buenas tardes. Estoy muy preocupada. Desde el año pasado que no se ha revisado mi proyecto sobre el acoso sexual callejero. Y tampoco se me ha enviado la información que he solicitado sobre el gasto presupuestal. No se preocupe, señora regidora. Ahora estamos con temas más importantes. Y ahora tiempo para sus proyectitos. En vez de estar preguntando presupuestos, ¿por qué no se va mejor a la cocina a ver qué hay? Ya que tenemos la visita de nuestros compañeros regidores de Juliaca, ¿no? Claro, no se preocupe, regidora. Eso del presupuesto, déjeselo a los especialistas. ¿Sí o no, señor alcalde? Claro. Vamos. Nos están esperando, ¿no? Sí, vamos. ¿Pero cómo? Recuerda que limitar el uso de la palabra a las mujeres autoridades, asignarles actividades o responsabilidades que no corresponden a sus funciones, negarles información para el ejercicio de sus atribuciones, difamarlas o dar a conocer información de su vida personal y privada que no es de interés público, es acoso político y afecta a la participación política igualitaria de las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a ejercer cargos públicos sin acoso político. Esta es una muestra de lo que lamentablemente sucede en muchos lugares de nuestro país y está naturalizado, y asumen que las mujeres políticas, sean regidoras, alcaldesas, consejeras regionales, en fin, están para el espacio privado, reproducir el espacio privado dentro de la función pública, ¿no? Como lo han dicho en el video, esta muestra dice para que se encargue de la cocina, le dice uno de los regidores, ¿no? Entonces vamos a empezar a comentar un poquito cómo surge en nuestro país
este interés de abordar el tema del acoso político y cómo así esta modalidad de violencia ya es parte de nuestro ordenamiento legal y está en una norma específica. Voy a... Nosotras hablamos, como campaña Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso, que el acoso político es una de las tantas barreras para el ejercicio de los derechos políticos. De esas tantas barreras hemos identificado las más visibles, que acá, como ya les hemos señalado, es el acoso político. Es un trabajo donde también ha estado Calandria, donde durante muchos años, para que esta modalidad de violencia sea reconocido como un obstáculo y que actualmente contamos con una ley específica que es la ley 31155. Pero además del acoso político también hay otras barreras, que es, por ejemplo, la doble o triple jornada laboral y otro tema, la brecha salarial. Pero el día de hoy nos vamos a ocupar del acoso político. El acoso político, ¿cómo se ha visibilizado en mayor medida? Es porque las mujeres han entrado con mayor presencia en los espacios, ya sean de regidurías, distritales, provinciales, gracias a medidas de acción afirmativa como las cuotas, la paridad, y entonces se ha hecho más visible este tipo de violencias, como lo veíamos en unos videos, donde señalaban, ¿qué hacen las mujeres en este espacio? Este espacio no les corresponde. Entonces lo que hace el acoso político es expulsarlas de este espacio de decisión, ya sea la municipalidad, incluso en algunos centros comunales, en algunas organizaciones, etcétera, y dicen, ¿qué hace la mujer acá participando? Este no es su espacio. Entonces, la MESERVI, que es esta instancia de la OEA, decía que el acoso político es una reacción a la mayor presencia de mujeres en la política, ¿no? La mayor visibilización de esta violencia y el acoso está vinculado al aumento de la participación de las mujeres, en particular en los cargos de representación. En nuestro caso, por ejemplo, desde 1997, que se aprueban las leyes de cuotas, 98 las primeras elecciones, irrumpen las mujeres en mayor medida, y entonces es donde se hace visible. Y es ahí donde se van registrando muchos hechos de violencia y acoso, que han llegado incluso a violencia física, violencia sexual, y un estudio de Calandria, Diaconía y Flora Tristán, por ejemplo, en el 2012, nos decía que 2 de cada 5 mujeres autoridades de gobiernos locales y regionales han sufrido acoso político. Y en época electoral, 3 de cada 10 mujeres candidatas han sufrido acoso político. Esta cifra de 2 de cada 5 mujeres ha sido actualizada en el año 2018 en una encuesta que hemos hecho también como campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad, Manuela Ramos, Flora Tristán y Calandria, y se repite el mismo número, lamentablemente. 2 de cada 5 mujeres autoridades de gobiernos locales y regionales han sufrido acoso político. Y lamentablemente, señoras, señores que estamos en la sala y el público que nos concita el día de hoy, refieren las mujeres encuestadas en este estudio que hemos hecho en 2018 que ante la pregunta de quién o quiénes cometieron estos actos de acoso político, lamentablemente señalan que ha sido algún periodista o algún medio de comunicación. Y en primer lugar están lógicamente autoridades pares, hombres como alcaldes, regidores, consejeros, etc. Y también la población de algunas zonas en específico, como hemos tenido casos donde, por ejemplo, en un distrito de Puno, donde se ha señalado a una alcaldesa que no puede ocupar ese cargo porque es divorciada, porque no tiene una familia constituida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces han buscado de sacarla de la alcaldía.
también señalan miembros de otras organizaciones políticas, pero también miembros de la propia organización política. También algunas organizaciones sociales, etc. Pero a la par, son los medios de comunicación los que han ayudado y han visibilizado esta forma de violencia, esta modalidad de violencia. Por ejemplo, en la propia encuesta señala a cuál de las instituciones o instancias reportó estos actos. Y son los medios de comunicación en un 29%, donde han hecho eco de estas denuncias y donde se han conseguido algunas medidas, por ejemplo, de sanción, en el caso, por ejemplo, de Puno, donde una consejera hace muchos años fue agredida verbalmente, y el consejero que la agredió fue suspendido. ¿Pero por qué? Por el eco de la prensa, pero también por el rol de las organizaciones de mujeres que apoyaron la lucha de esta consejera. Y así en otros casos más. El primer lugar es el Consejo Municipal, donde primeramente se quejan las mujeres autoridades, la organización política, organizaciones feministas, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Regional y otras. Más adelante vamos a ver por qué es importante lo del Ministerio de la Mujer y que en lugar de casi el penúltimo lugar, debería ser uno de los primeros. ¿Y cómo ha ido evolucionando este tema del acoso político en nuestro país? Antes de mostrarle slides, quería entrar cómo ha sido visible este tema en nuestro país. Hemos visto que las cifras, pero estas cifras, ¿quiénes nos las han dado a conocer? Las mujeres autoridades. Las mujeres autoridades que en el 2008 formaron una red de mujeres autoridades que se llama RENAMA, Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales del Perú, que por motivos de tiempo no voy a recorrer esta línea de tiempo que es muy larga, pero desde el 2011 hasta la actualidad siguen con la lucha y seguimos con la lucha de realizar mejoras a la norma. Para hacerles el cuento un poco más corto, luego de muchos años, es recién en el 2021 donde se aprueba la ley contra el acoso político, la ley 3.1155. Luego de mucho trabajo, luego de mucha visibilización, porque lamentablemente el término y esta modalidad de violencia no era conocida, entonces tuvo que hacerse un montón de trabajo de incidencia y luego de prácticamente 3 periodos parlamentarios, recién se aprobó esta norma. Esta norma que no es perfecta y por ende a la fecha se sigue trabajando en sus mejoras. Como ustedes ven, acá el 20 de junio se ha aprobado un dictamen de una mejora de esta norma en la Comisión de Constitución y previamente en junio del 2022 en la Comisión de la Mujer. ¿Por qué? Porque la ley 3.1155, lamentablemente, como toda ley es perfectible, aún carece de medidas de sanción. Porque está bien, las mujeres denuncian haber sido acosadas políticamente, pero señalan, ¿pero cuál es la sanción? La sanción, lamentablemente, no está muy clara en la ley y esa es una de las medidas por las que se está trabajando. Esta es la ley que les señalo, es la ley 3.1155. Esta es la ley 3.1155. Pero antes de que haya esta ley en nuestro país, ya venía siendo reconocido el acoso político. En el 2016, el Estado peruano reconoce por primera vez el acoso político como una modalidad de violencia contra las mujeres. ¿Y dónde lo hace? En el Plan Nacional de Violencia. Asimismo, en el reglamento de la ley 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, también ya incorpora en su reglamento
que el acoso político es una modalidad de violencia. Asimismo, el Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, aprueba estos lineamientos para la atención del acoso político en los centros de emergencia. ¿Se acuerdan que les dije que el Ministerio de la Mujer no debería estar en los últimos lugares donde las mujeres se pueden sentar en los primeros? Es justamente por eso. Porque bajo estos lineamientos, las mujeres autoridades, lideresas que sufren acoso político deberían acudir a los centros de emergencia mujer. ¿Para qué? Para que reciban atención legal y soporte psicológico. Lamentablemente, este es el proceso, lo comprendemos, pero en muchos lugares aún no se ha visibilizado esta modalidad de violencia y no reciben una atención adecuada. Sabemos los esfuerzos y seguramente el Ministerio de la Mujer continuará también en capacitación a su personal para que las mujeres autoridades sean atendidas. Asimismo, la Estrategia Nacional para Prevenir la Violencia de Género contra las Mujeres también aborda el tema del acoso político. Dentro de los lineamientos programáticos señala que se deben supervisar las acciones de prevención y sanción del acoso político. Y como ya les comentaba, la Ley 31155 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, el acoso contra las mujeres en la vida política. Pero antes de que haya esta ley, por ejemplo, juntamente con Calandria, Flora Tristán, Manuela Ramos y otras organizaciones, hemos promovido normatividad local y regional. Por ejemplo, en Puno, San Martín, Junín, Amazonas, Ayacucho, La Libertad, tienen ordenanzas. Y por ejemplo, ahora en Junín se está viendo de modificar su reglamento interno para que se incorporen medidas de sanción hasta que se aprueben modificaciones a la ley 31155, por ejemplo. Lo mismo en Puno. Y seguramente en otros lugares haremos lo propio, porque está bien, ya hemos visibilizado el acoso político, está identificado, pero tenemos que pasar a una segunda fase, que es la sanción. ¿Eso ya lo hemos visto? ¿Y qué nos dice la ley 31155? ¿Qué es el acoso político? En resumen, el acoso político, antes de leer este concepto, es una modalidad de violencia que lo que busca es expulsar a las mujeres del espacio público por su condición de tal, por su condición de mujer. Es decir, ustedes no son parte de este espacio, por ende, no es su lugar la política, entonces vienen estas situaciones de acoso y yo las saco, ¿no? ¿Y qué dice la ley textualmente? Es cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por una persona natural o jurídica, en forma individual o grupal, de manera directa o a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales, y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Como ustedes han visto acá, el acoso político se puede dar utilizando diferentes también modalidades de violencias. Yo puedo ejercer o se pueden dar situaciones de acoso político ejerciendo violencia física, como ha sucedido. Tenemos casos registrados que hemos dado soporte legal y por ello hemos tratado, ante la ausencia de tener sanciones en la ley 31155, de combinar con la ley 3364. Por ejemplo, hemos seguido procesos donde se han sancionado a un alcalde en Apurímac por ejercer violencia física contra una regidora. Había un caso de violación sexual en Ayacucho, violencia psicológica, que lamentablemente son procesos mucho más largos, pero lamentablemente esto se ha dado de forma individual o también grupal. Grupal cuando hay organizaciones que lamentablemente muy organizadas atacan abruptamente por ejemplo, a una regidora de organización contraria. ¿Por qué? Por el solo hecho de fiscalizar
de pedir cuentas por los actos de gestión realizados, etc. Entonces, lo que quieren, como decía al inicio, señalarles que en líneas generales el acoso político sería expulsar a las mujeres de estos espacios de poder, de estos espacios de decisión. ¿Por qué? Porque no las consideran que seamos parte de estos espacios, pero a la vez, ¿por qué? Porque tú, mujer, ¿cómo me puedes fiscalizar? ¿Cómo me puedes pedir cuentas? Entonces, en el caso de las regidoras, consejeras, como su principal función es fiscalizar, cuando empieza el tema de la fiscalización, es cuando empiezan los actos justamente de acoso político. Y en época de campaña, ya seguramente para óblicas, el Jurado Nacional de Elecciones les va a comentar todos los datos estadísticos que tienen, donde es muy visible todos los hechos y actos de acoso político que se han venido registrando. Bueno, ¿a quiénes se aplica la ley 31155? A candidatas, autoridades elegidas en los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, a funcionarias que desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas, autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarias y afrodescendientes, que ejerzan también cargos de elección desde que postulan a los mismos, a las y los militantes de las organizaciones políticas. La actual ley señala que se van a establecer medidas internas. O sea, las organizaciones políticas tienen que incorporar medidas internas para erradicar todo tipo de acoso contra las mujeres en la vida política. Para ello, se les ha señalado en la ley que tienen, por ejemplo, que modificar sus estatutos. ¿Y cuáles serían las principales manifestaciones de acoso que señala la ley? La ley nos señala que, por ejemplo, entre las principales manifestaciones de acoso está evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a las actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, han habido situaciones donde les esconden los oficios, no les dan la información, donde están coludidos muchos funcionarios, lamentablemente, o personal del gobierno local, regional, donde no les hacen partícipes de la información, se les restringe el uso de la palabra, impidiéndoles su derecho a participar en los espacios de discusión, de debate, se les limita o niega arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa. Por ejemplo, tenemos el caso de una regidora, ex regidora de Surquillo, donde ella quería fiscalizar el programa municipal de vaso de leche, donde se le cerraron las puertas, los propios funcionarios lamentablemente le hicieron la vida imposible, hasta el punto de cerrarles los baños, junto con otra regidora, un caso que Calandria ha seguido muy de cerca. Excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto, licencia por maternidad o cualquier otra licencia justificada. También, lamentablemente, esto lo hemos visto, muchas mujeres, con nuestra propia condición biológica, hemos estado en cualquiera de estas situaciones, por causa de ello han sido objeto de acoso político. Uno de los casos que últimamente llaman mucho la atención, al haber la cuota joven, por ejemplo, hay muchas regidoras y consejeras que están en institutos, universidades, academias, etcétera. Y lamentablemente cuando se cruza, por ejemplo, con sus sesiones de consejo, muchas veces han sido causal para que les señalen, les imputen la causal de vacancia, ¿no? Porque las consideraban injustificadas, se les usaban los exámenes, etc. Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, también se está pidiendo que se incorporen las modificaciones a la ley 31155. Divulgar imágenes o mensajes a través de los medios de comunicación o redes sociales que transmitan y o reproduzcan relaciones de desigualdad, de discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos públicos. Lamentablemente esta práctica, con el creciente uso de las redes sociales, es donde se ha hecho más visible.
y hemos visto muchas situaciones donde el acosador político y la situación de acoso queda impune porque se ocultan de muchas cuentas troll falsas. Pero afortunadamente también hay medios de vigilancia del mismo, y en esa ruta estábamos con Hiperderecho, esta organización, de cómo crear una ruta para denunciar y se efectúen sanciones para esta manifestación de acoso. Por el otro lado, dar a conocer información con fines políticos de la vida personal y privada que carezca de interés público, y eso lamentablemente lo hemos visto, donde se ventilan en la vida privada y en la mayoría y casi la totalidad falsa, las personalidades, que ha llevado en muchos casos al suicidio de algunos familiares. El caso de una alcaldesa de Junín, si mal no recuerdo, que su hijo se suicidó por este tipo de comentarios y de publicaciones. Entonces yo quería preguntarle antes de continuar a Rosario si estaba bien con el tiempo o cuánto tiempo. Sí, todavía, Elizabeth, puedes continuar. Gracias. ¿Cuánto tiempo más o menos, Rosario? Por favor. Unos 4 minutos, ya que le damos tiempo a la siguiente ponente para poder conectarse. Gracias. Gracias. Bueno, acá veo una mano de Carolina, o eso lo dejamos, Rosario, para la parte de preguntas. Sí, más bien aprovechando este espacio que me das a todos los participantes que quieran preguntar, hay una sección en el Zoom, en la barrita, donde dice preguntas y respuestas. Ahí les pediría por favor formular sus preguntas solamente por esta sección, y ya en el momento que termine la expositora vamos a poder absolver sus preguntas, ¿sí? Gracias. Adelante, Elizabeth. Gracias, Rosario. Bueno, esta ley 31155 también señala varias acciones que tienen que realizar diferentes instituciones del Estado para abordar el tema del acoso político. Una de ellas es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que entre lo que hemos resaltado acá es promover en los 3 niveles de gobierno políticas, programas y proyectos de prevención, atención y tratamiento y servicios de consejería frente al acoso político. También les señala la ley que tienen que crear un observatorio. Sabemos que ya está implementado el observatorio sobre acoso político en la página web del ministerio. Pero como ustedes lo ven, no voy a detallarles, seguramente luego de la presentación, pero hay una serie de situaciones, de acciones que tiene que desarrollar el Ministerio de la Mujer y Población. Como ya les señalé, esto del observatorio, y acá hay algo muy importante que tiene que monitorear y sistematizar datos e información relacionados al acoso político. Y es que el ministerio, no recuerdo, está por acá, tiene que solicitar a los partidos políticos, o los partidos políticos que tienen que hacer llegar sus informes sobre acoso político, ¿no? Entonces el Ministerio de la Mujer los tiene que sistematizar y tiene que publicar anualmente un reporte que informe sobre el avance de la implementación de programas, políticas, actividades que han realizado, y esta información estadística sistematizada. Incluso dice que en la primera semana del mes de septiembre, o sea, la próxima semana, tendrían que ir al Pleno a informar de cuáles son los avances, ¿no? Pero desde que se ha dado la ley en 2022, no se ha realizado, 21, perdón, no ha habido ninguno. También tenemos estas otras acciones que nos señala que se tiene que realizar el Sistema Nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Un punto muy importante es el tema de las campañas, de difusión sobre esta problemática. Nosotras hicimos una encuesta hace muchos años y salió aproximadamente más del 70% de la encuestadora que había en ese entonces GFK,
que un 74-73% de la población conocía esta modalidad de violencia. Pero sabemos que estamos muy lejos de que toda la población se entere de qué es, muchas veces está naturalizado y dicen que es bueno, es parte de entrar en la política, ¿no? Si has querido entrar en la política, bueno, esas son las condiciones, ¿no? Y por eso nosotros decimos participación política, pero libre de acoso político. También se tienen que promover estudios, investigaciones para visibilizar el tema. Se tienen que disponer de medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención y atención. Y volvemos con el tema de las campañas de sensibilización. Y ustedes como periodistas y como parte de los medios de comunicación juegan un rol muy importante, porque es muy importante educar también a la población sobre qué modalidades hay, qué contenido tiene esta modalidad y a quiénes involucra, cuál es su ámbito de acción. En el caso de los gobiernos regionales y locales, como les comenté hace un rato, tienen que formular, muchos tienen ordenanzas, etcétera, pero antes de la ley. Después de la ley, tienen que también formular, también la ley les dice que tienen que formular normas y políticas en el ámbito de sus competencias. Pero también algo muy importante es que tienen que adecuar o actualizar su normativa mediante ordenanzas, resoluciones, reglamentos y manuales de organización y funciones, y en el cual tienen que incorporar los actos que constituyen faltas administrativas de acoso político contra los mujeres. Por ejemplo, esto ya todos los gobiernos locales lo deberían hacer, ¿no? Incluir en sus reglamentos internos este tipo de faltas administrativas que involucren el tema de la persona. Bueno, este artículo dice que ante cualquier situación que se haya dado de vacancia, de suspensión, etcétera, que como paso previo haya venido teniendo como fuente una situación de acoso político, se declara nulo, ¿no? En todos sus extremos. Incluso se hablaba de una multa que no debería ser menor de una UIT ni menor de 50 UITs. Justo todas estas partes en los nuevos proyectos de ley y ya, bueno, ahora en los dictámenes ha sido clarificado y seguramente en el proyecto de ley que va a presentar el Jurado Nacional de las Elecciones sobre la materia lo va a explicitar mejor, ¿no? Porque también una de las debilidades de la ley 31155 son estas partes de sanción, como les comentaba. Y en el caso de las organizaciones políticas, tienen que implementar medidas internas para prevenir y sancionar el acoso político. Y lo que les decía, tienen que reportar al Ministerio de la Mujer semestralmente estos casos de acoso, y los estatutos del partido político deben tener medidas internas para erradicar el acoso contra. Por ejemplo, este punto del estatuto del partido lamentablemente es muy difícil de cumplir, porque para que haya asambleas estatutarias en los partidos políticos es muy, muy difícil y muy complicado. Entonces, también es otro de los puntos que hay que mejorar en la ley, ¿no? 31155. Bueno, ante toda esta situación, nosotras como campaña Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso. Lo que brindamos es algún tipo de asesoría o atención legal y psicológica también dentro de nuestras posibilidades. Y lo que les presentamos es una ruta interna que tenemos cuando recibimos un caso de acoso político, armamos el expediente, presentamos la denuncia ante la organización e institución, también lo hacemos conocer al Centro de Emergencia Mujer, señalando que este caso de acoso político e incidiendo que tienen lineamientos, ¿no? Que están aprobados por resolución de la Dirección Ejecutiva del Programa Aurora y que están en la obligación de atender esta modalidad de violencia.
También coordinamos con otras instituciones públicas, haciendo conocer el caso, dependiendo también del caso. Por ejemplo, se alude, por ejemplo, a un acoso político en una organización política, mandamos comunicaciones a las y los representantes de los partidos políticos, si es en alguna municipalidad, haciendo conocer a los órganos competentes, si involucra al Jurado Nacional de Elecciones, hacemos lo mismo, y se le brinda, como le decíamos, un apoyo legal o psicológico en la medida de nuestras posibilidades también, porque nosotros no somos el Estado, no tenemos fondos para este tipo de acciones, ¿no? Lo que sí es que acompañamos y hacemos seguimiento al caso, ¿no? Y lo que las mujeres políticas, las mujeres lideresas, las mujeres de organizaciones, lo que más quieren es que se sancionen y se frenen este tipo de modalidad de violencia contra las mujeres. Bueno, en resumen, tomamos conocimiento del caso, orientamos, visibilizamos en el caso a través de nuestras redes sociales y derivamos y con las comunicaciones que ya les había comentado. ¿Y cuáles son nuestros desafíos en lo que queda del año? Es que esta ley 31155 se conozca para el conocimiento de todas las mujeres políticas, autoridades, lideresas, gremiales, estudiantiles, defensoras de derechos humanos, pero a la vez impulsar normatividad reglamentaria, ¿no? O protocolos interinstitucionales, normas de nivel regional y local, para lograr la meta de la política nacional de igualdad de género, también que señala que se debe tener 20% de alcaldesas, 40% de congresistas, hoy con la paridad de alternancia ya conquistada estamos en 50, pero acá justo abordando este punto les señalo que las mujeres en promedio en política están 4 años. Tenemos la hipótesis más clara es que por dos cosas. Por el acoso político, cuando dices, ¿para qué voy a querer ir a otro cargo público? Si en el caso, por ejemplo, si es regidora postular a la alcaldía o alguna consejería regional, ¿para qué? Si mi vida privada está expuesta, estoy sometida a violencia, al acoso político, no tengo paz en mi vida, entonces, ¿para qué me expongo? Entonces digo, chao, me voy a los 4 años. La otra hipótesis que tenemos es el tema de la carga de los cuidados, ¿no? La pobreza y tiempo, como le decimos, que lamentablemente las mujeres, incluso según la encuesta nacional de relaciones sociales, dicen que las mujeres antes de lograr hacer sus sueños realidad, prefieren que el resto de su familia lo logren, entonces postergan sus planes y dicen, no, tengo mucha carga en los cuidados, tengo que ver X y Z temas dentro de mi familia, entonces también postergo. Tengo triple, doble jornada, postergo. Esas serían nuestras dos hipótesis más principales, por qué las mujeres dejan a los 4 años la carrera. Está medido en un estudio que hemos hecho con campañas universitarias que queremos validar. Y el otro punto es que estamos en esta tarea, es impulsar medidas legislativas para mejorar la ley 31155, que como les decíamos, actualmente ya ha pasado la fecha de presentación, ya está a nivel de dictámenes en la Comisión de la Mujer y la Comisión de Constitución. Esperemos que prontamente sea abordada en el Pleno. ¿Para qué? Para que sea más visible las sanciones para los casos de acoso político que se dan en este país. Muchas gracias y nos pueden visitar en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook como Paridad Perú. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth, por esta importante ponencia que ha sido bastante interesante y que sé que también todos y todas las periodistas van a poder observar, ¿no? Verificar las leyes, las normativas que existen, también ver esta línea que es súper importante, ver la evolución de esta normativa, cómo se ha ido visibilizando, poniéndose en la agenda pública, ¿no? Este tema del acoso político,
que afecta mucho a mujeres que quieren acceder, ¿no? Y merecen también puestos dentro de política y su participación, que es bastante importante. Gracias, Elizabeth, por este tiempo, por tu disponibilidad. Y ahora vamos a continuar. Para esto voy a revisar si es que ya nuestra ponente está para poder seguir con el siguiente tema. A ver, sí, ya estamos con Parwa. A ver, voy a ponerla como... Ya. Hola, Parwa. A ver si te tenemos ya conectada. Tu micrófono, por favor. Sí, genial, Parwa. Ahora sí vamos a continuar con Parwa, que ya está lista para hablarnos un poco más del análisis, en realidad, de estas políticas y la situación actual del acoso político. Adelante, Parwa, por favor. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradeciendo la invitación de Calandria a este espacio. Su conexión a internet es inestable. Ay, perdón, creo que la conexión, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Como bien ya ha explicado Elizabeth Herrera de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, se ha venido realizando un gran trabajo, ¿no? Para tener ahora una normativa sobre el acoso político. Se han desarrollado una serie de iniciativas, acciones por parte de la sociedad civil, también por parte del Jurado Nacional de Elecciones y de otras instituciones, cada una por su lado, pero también muchas acciones que hemos desarrollado en conjunto. Sin embargo, yo antes de empezar con la temática y con la parte que me corresponde, creo que es súper importante también la sensibilización sobre el tema. Y como bien digámoslo, ha sido un camino largo en el Perú, sino en otros países también de América Latina. Y recordando que hay un caso hito, que fue el caso de Juana Quispe, una consejera en Bolivia, me gustaría que pudiéramos ver un video de 5 minutitos, que es parte de un documental mucho más largo sobre violencia en América Latina, pero que habla específicamente de este caso. Entonces yo quiero como mostrar este video para que también reflexionemos juntos sobre esta situación, ¿no? Y cómo a partir de este caso, que es un caso emblemático, comienza una normativa y muchas más acciones frente al acoso político. Entonces, sin más, les voy a presentar el video para que lo podamos ver. Un segundo, creo que tengo que ponerlo del volumen. Y a ver. Ha iniciado la compartición de pantalla. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Está compartiendo la pantalla. Ha detenido la compartición de pantalla. Ha iniciado la compartición de pantalla. Ya, creo Está compartiendo la pantalla. En el altiplano boliviano, donde Juana Quispe fue concejala. Esta es la comunidad donde vivía Juana Quispe y por la que fue electa concejala. Tras su asesinato, sus hermanas, Margarita y Leandra Quispe, conviven diariamente con el dolor de su pérdida y la impotencia que les produce la impunidad de los responsables. Esta era su casa, su cuarto, aquí ha vivido durante lo que ha luchado mi hermana. Los miembros de la comunidad de Juana Quispe no se han quedado de brazos cruzados. Luchan incansablemente para que se haga justicia en este caso. Su tío, Casio Villanueva, es quien ha estado a la cabeza de estos esfuerzos. La Juana era una persona muy inteligente. No le gustaba la corrupción. Defendía a las mujeres, buscaba proyectos para las mujeres. Entonces, le conocían a ella muy bien. Le conocían qué iba a pasar con el tiempo cuando están ejerciendo, ¿no? Ella le gustaba apoyar a la gente, siempre reunía, traía otros proyectos que realmente que se puede gestionar, como todas las cosas, ¿no? Entonces, en su un poco de tiempo de sindicalismo que ha trabajado, ya conocían sus contrincantes que realmente no le gustaba la corrupción. Sí, entonces, sinceramente era una persona humilde e inteligente, la Juana Quispe.
Y por eso muy claro he dicho que realmente ya sabía él que le van a matar, inclusive nombre y apellido decía. En uno de los videos del Acobol nos ha felicitado, decía, me van a matar, ahí, con su propia boca dice que me van a matar. ¿Quiénes iban a matar? En las prensas igual se ha publicado que realmente la Juana Quispe sabía a sus matones. Me arrastraron, me quieren hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos. Me respetaron a mi hijo, disculpen. A veces hablar de este tema duele. No me he sentido Está compartiendo la pantalla. Si es posible, mátenme, estoy dispuesto para morir. Mi hijo me va a ver, ¿cómo voy a morir? Plaza de Ancoraimes. Como muchas concejalas en Bolivia, Juana Quispe sufrió múltiples amedrentamientos para que no ejerciera su cargo. Según han afirmado sus cercanos, el alcalde y el resto de los concejales habrían contratado a personas para agredirla. Es aquí en la plaza que le pegaban, le golpeaban. Toda la gente, como ve, es una plaza muy pequeña, pero la gente rebalsaba para pegarle. Aquí es lo que ha sido chicoteada, paleada. Todo a su querer lo hacía. Juana Quispe fue una mujer que tuvo valentía y convicción. Pese a los amedrentamientos, luchó durante 2 años para ejercer su cargo, hasta que finalmente lo logró. 2 semanas después, fue asesinada. Ya era un estorbo a los intereses municipales, especialmente del Ejecutivo, entonces, pero también el tema de la bronca o la rabia de que una mujer pueda pedir determinados tipos de informes, que pueda fiscalizar, que pueda controlar. Entonces, ante estos hechos, yo creo que ha sido lo que ha motivado que ella sea eliminada del proceso, ¿no? Sin embargo, el asesinato de Juana Quispe hizo que las autoridades tomaran medidas en un tema que hasta ese entonces les había sido prácticamente indiferente. La muerte de Juana Quispe ha servido para generar la ley del feminicidio y también la ley del acoso político. Después de su muerte se han emitido estas leyes, utilizando su caso como un caso que ameritaba la necesidad urgente de estas leyes. La historia de Juana era la crónica de una muerte anunciada, porque era un odio doble, político y por género, ¿no? La idiosincrasia machista, profundamente arraigada en la sociedad boliviana, se ha negado a aceptar que las mujeres ejerzan cargos tradicionalmente ocupados por hombres. A pesar de los avances, actualmente cientos de mujeres siguen sufriendo acoso, tal como le aconteció a Juana Quispe. Este video entonces, ponerme totalmente latina, traer a Europa. Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición. Yo quería mostrarles este video porque, como les dije, es un caso emblemático por el cual incluso se crean normativas. Este es un caso boliviano. También he querido introducir este video porque a veces parece que se hablara como algo lejano o ajeno o que no pasa, e incluso se puede ver muy teórico o fuera de la realidad, pero no es así. Hay casos como este, incluso en nuestro país no se ha registrado un asesinato, pero sí como una de las manifestaciones, incluso amenazas de muerte en épocas de campaña electoral. Bueno, yo también tengo una presentación. A ver, déjenme compartirles en un momentito para tenerla a mano. Ya. Ha iniciado la compartición de pantalla. Está compartiendo la pantalla. Vale.
Entonces, se me ha pedido hablar de las políticas, y la situación actual del acoso político. He dividido más o menos la presentación en 6 ejes, solo a manera de repasar un poquito sobre voy a hablar sobre el marco normativo internacional, las políticas a nivel comparado, el marco normativo nacional, qué hace el Jurado Nacional de Elecciones frente al acoso político en procesos electorales y otras acciones que hemos desarrollado, y como bien también lo mencionó Eli en su presentación, las modificaciones que hay a esta ley, principalmente la propuesta que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. En todo caso, tampoco los quiero y las quiero llenar de normativas, pero sí quería también hacer énfasis en que el tema de la violencia y el acoso que afrontan las mujeres cuando hacen ejercicio de sus derechos políticos está amparado por normas internacionales, ¿no? Y que tendrían que tener rango de ley en nuestro país por la firma de muchos tratados que se han realizado de parte del Estado peruano. Entonces, por ejemplo, hay grandes paraguas, vamos a decirlo así, de normativas internacionales. Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de violencia, la conocida como la CEDAW, en la que sí se habla de cómo eliminar la discriminación contra las mujeres, la discriminación además que se da a través de la violencia en la vida política, ¿no? Y que la participación de las mujeres en la vida política se dé en condiciones de igualdad. Otro instrumento es la convención conocida como Belén do Pará, en el que también habla de que las mujeres tienen el derecho de ejercer una vida libre de violencias, ¿no? Sobre todo, y también ejerciendo estos derechos civiles y políticos. Y que los estados que han firmado, como el Perú, tienen que reconocer a la violencia, que la violencia, impide y anula el ejercicio de los derechos. También está una ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que ha sido elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres y la OEA, que ha servido, de hecho, de modelo de varias de las normativas que hay a nivel latinoamericano, ¿no? Y también ha sido base de la creación de la nuestra también, nuestra ley 31155. Y algo específico y valioso que hay en esta ley modelo es que reconoce el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, ¿no? Por un lado, que sea libre de toda forma de discriminación en el ejercicio de los derechos políticos, y por otro lado, que tenemos el derecho de vivir una vida libre de patrones estereotipados, de comportamientos y prácticas políticas, sociales, culturales, basados en este concepto de inferioridad o subordinación en la que vivimos como sociedad, ¿no? por el machismo. Y luego la CEDAW emite una serie de recomendaciones a lo largo de estos años, ¿no? En el que también invoca a los estados, por ejemplo, a tomar medidas apropiadas para eliminar esta discriminación contra las mujeres y la violencia en la vida política y en la vida pública también. Y reconoce que la violencia por razones de género se desarrolla en espacios y esferas de interacción humana, ¿no? Entonces, ya sea en lo político, en lo público, así como en lo privado, pero que también se da en esta esfera. Y ahora también que usamos las TICs, las tecnologías de información, ¿no? A través de las redes sociales, por ejemplo, hemos podido identificar, como también lo señaló Eli, que se da la violencia en estos entornos digitales a través de redes sociales. A ver, ¿qué va a pasar? Vale. Entonces, para también repasar un poquito, en varios países de América Latina se han adoptado ya marcos legales sobre la materia de la violencia política contra las mujeres. De hecho, como ya les fui adelantando, Bolivia fue uno de los primeros países en los que ha aprobado una ley. Esta ley ha sido inmediata, o ha surgido a partir del caso de Juana Quispe. También han creado un reglamento para el trámite de denuncias, un reglamento que regula el proceso y el procedimiento para lo de las candidaturas en el marco electoral. O sea, tiene un marco normativo específico, pero también
específico de violencia política, pero además hace hincapié en estos procesos que viven las mujeres a lo largo de la vida política, como es el ser candidatas y candidatos, ¿no? En Argentina también existe un protocolo para la prevención e intervención en los casos de violencia que se dan en los espacios públicos y políticos. En Chile también existe un protocolo de prevención y acoso sexual en el que se habla de la violencia política, lo mismo en Ecuador, El Salvador, otro país referente del que podemos, y de hecho hemos tomado ya, algunos aprendizajes, ¿no? Y también visto cómo ha ido desarrollando su normativa, ha sido México, a través de un protocolo para atender la violencia política de género, un protocolo para prevenir esta violencia, por ejemplo, dentro del Senado. Entonces han ido avanzando también en estas normativas o instrumentos que han servido para la prevención y la sanción del acoso político. En Perú, en 2021 fue aprobada, tras un largo proceso, la ley número 31155, esta ley que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres en la vida política. Elizabeth ya ha comentado la definición que hace, algunas de las acciones que tienen que tomar o realizar algunas entidades del Estado, ¿no? Y de hecho ha sido un gran avance, sin embargo todavía se está viendo las modificaciones que se tienen que realizar. Ahora bien, yo también quería mencionar y ver cómo relacionamos, de por qué ahorita estamos reunidos acá, qué función tienen los medios de comunicación, qué obligación y cómo enlazamos. De hecho, después de mí hay una expositora de Calandria que va a especificar más sobre este punto, pero sí no quería dejar de mencionar que hay también un marco normativo nacional, que es primero la ley 30364, todavía del 2015, en la que también, recogiendo los instrumentos internacionales, se habla de un tipo de violencia que se da en el espacio público, ¿no? Por ende, cuando hablamos de espacio público, tendremos que entender también estos espacios políticos o de toma de decisiones. Y en esta ley, a través de su reglamento, dan algunas obligaciones para los medios de comunicación en relación a las víctimas y el tratamiento de esta violencia, ¿no? Y, por ejemplo, señala que los medios de comunicación tienen que informar de manera integral sobre esta problemática, la información que brindan debe ser veraz y completa, tienen que respetar los derechos de las víctimas, a guardar silencio por salvaguardar la intimidad, por ejemplo, y evitar la revictimización, ¿no? Y hace muy poco, el 2022, se han aprobado algunos lineamientos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que puedan cumplir estas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, que tienen que valorar la información en casos de violencia contra las mujeres, en su real dimensión, solicitar opiniones de expertos, respetar la dignidad de las víctimas, preservar la identidad de las víctimas, etcétera, ¿no? Estos también son instrumentos que tienen que usar los medios de comunicación y cómo pueden ser aplicados cuando se dan a conocer hechos de violencia en el ámbito político, ¿no? Violencia contra las mujeres en el ámbito político. Ahora bien, yo trabajo ahora en el Jurado Nacional de Elecciones y desde el jurado, desde hace varios años, incluso antes de ser aprobada esta norma, se han hecho una serie de acciones. Principalmente, o por la que se inició, fue el recojo de la evidencia, que para nosotras es súper importante para primero demostrar que existe un problema, ¿no? Y frente a este diagnóstico que hemos podido recoger, ver cuáles pueden ser las alternativas de solución. Ese es un trabajo que también hemos hecho en conjunto con la sociedad civil. Hemos llevado a cabo estas encuestas en procesos subnacionales, es decir, en elecciones regionales y municipales, como les digo, ya desde el 2014, en el que, por ejemplo, se identificó que 26% de las personas o las mujeres encuestadas habían sufrido acoso político, ¿no? Y que el hostigamiento es una de las manifestaciones que se da con mayor frecuencia, luego de las presiones, incluso casos de violencia física y amenazas contra su integridad. El 2018 se hizo una encuesta un poquito más grande, ¿no? Que el 39% de las encuestadas señaló que son discriminadas por el hecho de ser mujeres también,
y el 70% de mujeres que sufrió acoso político son candidatas a cargos ejecutivos, es decir, a vicegobiernos regionales y alcaldías, ¿no? Ellas son las mujeres que tienen mayor protagonismo en las campañas, en estos cargos ejecutivos, como candidatas para estos cargos ejecutivos, sufren mayor violencia. Y también los perpetradores fueron miembros de las organizaciones políticas, pero también los medios de comunicación y, bueno, la ciudadanía en general. En estas últimas elecciones del año pasado, las elecciones regionales y municipales del 2022, encuestamos a candidatas que participaron en nuestros programas, fue un número menor. Sin embargo, también han señalado haber sido víctimas de esta forma de violencia, ¿no? Siempre la difamación es una de las principales manifestaciones que se da. Nuevamente, los cargos ejecutivos son los que mayor frecuencia de este tipo de violencia se produce, y los perpetradores son en su mayoría los partidos políticos, ¿no? Entonces ha ido, si ustedes ven, de manera muy similar, ¿no? En estos procesos electorales, las formas de este tipo de violencia, ¿no? O las manifestaciones. Ahora, a nivel nacional, o sea, en las elecciones generales en las que elegimos a congresistas, también hemos hecho encuestas, y también, por ejemplo, la burla y la difamación siguen siendo una de las formas de violencia que más se han podido registrar, ¿no? O que las encuestadas han dicho que sufrían. En las últimas elecciones generales del 2021 también hicimos esta encuesta, y principalmente son las mujeres cabezas de lista quienes afrontan mayor acoso político, ¿no? O sea, quienes tienen la posibilidad de llegar a los cargos son quienes más afrontan esta barrera del acoso político. Y como bien lo decía Elizabeth, ¿no? El acoso político es una reacción a que las mujeres podamos ocupar un puesto de poder y de decisión. Como ese espacio ha sido masculinizado por muchísimo tiempo, la respuesta del machismo y del patriarcado es que salgamos de alguna manera. Y esta es una forma de no dejar anular y pedir que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos. Ahora bien, hay algunas manifestaciones, algunos testimonios que nosotros hemos podido registrar también, más allá de las encuestas. También lo que hemos hecho desde hace varios años y procesos electorales en el Jurado Nacional de Elecciones es registrar. Tenemos un link en nuestra plataforma virtual en la que las candidatas han podido registrar sus casos y a las cuales también hemos orientado. Por ejemplo, en 2018, en unas elecciones regionales y municipales, si no me equivoco fue en Puno, una de las candidatas fue amenazada de muerte, incluso le dejaron un ataúd en la puerta de su casa con una frase que ustedes pueden leer, yo no voy a repetirla, y ha recibido un arreglo floral fúnebre en su domicilio, así como llamadas amenazantes exigiendo textualmente que renuncie a su candidatura, ¿no? Otro caso que se dio en las últimas elecciones regionales es que las candidatas se dieron con la sorpresa que tenían sus anuncios publicitarios y que lo habían pegado un día y al día siguiente aparecía en ese mismo espacio una publicidad de otro candidato, ¿no? Contrincante también. Es una forma de atentar contra la participación política de las mujeres. También está la divulgación de publicaciones en redes sociales y que siempre la relacionan con su vida íntima, hablan de la vida íntima, ¿no? Por ejemplo, en este caso la vinculaban con el exalcalde, ¿no? Y menoscababan su imagen pública. Muchas de las candidatas también señalaban que esto le trae una afectación también con sus familias, con sus parejas, ¿no? Y que los ataques, muchas veces los ataques son de desprestigio y se involucran en la vida íntima de las mujeres difamándolas también. Y aquí yo quería leerles dos testimonios o incluso casos que nos llegaron las grabaciones y fueron medios de comunicación y periodistas quienes las hicieron, ¿no? Por ejemplo, un periodista señalaba que la señorita, hemos cambiado los nombres de las candidatas, pero decía así, ¿no? La señorita Teresa, que ha sido invitada de relleno, porque su trabajo creo que es de la venta de chifa, pero hay candidatas como ella que de pronto no tienen mucha trascendencia, ¿no? Comparando con otros candidatos. Entonces ahí vemos que además es un atentado
a una mujer que está siendo candidata por el hecho de ser mujer. Además, porque se la vincula con una serie de estereotipos de género, de acciones que históricamente han sido destinadas a las mujeres, como es el hecho de vender comida o preparar comida, ¿no? Y cómo también está esta idea de que las mujeres no participamos activamente en la política, sino que estamos de relleno, ¿no? Y cómo se refuerzan a través de los medios de comunicación estas ideas, estos estereotipos de género. Y luego también reduciendo su capacidad de la participación política, señalando que ella no tiene tanta trascendencia como otros candidatos, ¿no? Entonces ahí podemos desintegrar este caso de violencia política y encontrar varios de los elementos de por qué decimos que es una forma de violencia por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y lo que buscan es retirarnos de la política. Otro caso que también fue registrado, que la candidata señaló que fue un periodista, es que, a ver, les leo, ¿no? A Alicia la están llevando porque ahí hubo un flechazo, dice. Hace gestos el periodista y expresa, no sean mal pensados, atractivo mutuo, ¿no? Una atracción mutua. Porque ese candidato presidencial, decía, venía siempre a Pucallpa y se inclinó por Alicia. O sea, ahí también, ¿no? Hay una serie de estereotipos que dicen que no es por la capacidad de las mujeres, sino porque tiene un vínculo con el candidato presidencial. Y hacen entrever que ella tendría una relación amorosa, ¿no? Qué sé yo, y desprestigiándola, ¿no? Y haciéndola quedar mal y atentando también contra su imagen pública a través de un medio de comunicación que puede llegar a muchas ciudadanas y ciudadanos. Y como les decía, que también en estos casos que hemos podido registrar, existen diversos perpetradores, ¿no? Están los integrantes de su propia organización política, y esta es una cifra que se ha ido elevando también en las últimas encuestas. Y miren, sí, es elevado también ese porcentaje. En 2020 señalaron que fue un 39% de su propia organización política. Bueno, integrantes de otra organización política en un 46% en 2020 y en el 2021 un 34%. Incluso autoridades que están en el cargo del poder también afectan a las mujeres que están siendo candidatas, votantes, pero también algunos medios de comunicación. Y si ven, también esta cifra se ha incrementado en el 2021 al 30%. Ahora bien, con este registro de casos y con estos testimonios que les he podido compartir, en los últimos 4 procesos electorales hemos podido registrar 68 casos de acoso político, ¿no? Y claro, en los primeros años pudimos registrar 7, 12, pero ahora en este último hemos llegado a registrar más de 24 casos. Y esto no es porque ahora es un fenómeno de ahora el acoso político, no, sino que ahora que hay mayor conocimiento, las mujeres pueden denunciar estos hechos también, pero siempre han ocurrido, ¿no? Solo que ahora hay una mayor visibilidad. Solo en las encuestas, sino también en de casos, es en que más y las de mensajes, que menoscaban su imagen. Está conectado al audio del equipo. Creo que se me Pato, cortó. Sí, se te cortó por un momento. Ha iniciado la compartición de pantalla. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Está compartiendo la pantalla. Vale, ¿ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ay, perdonen, qué pena. Ojalá se me haya podido escuchar. Pero bueno, estamos hablando de los perpetradores, de que hemos podido registrar más de 68 casos, que en los últimos procesos electorales hemos podido identificar incluso más casos, y esto no es porque recién ocurran, sino porque hay una mayor visibilización, ¿no? Y un reconocimiento de lo que es el acoso político y también una afectación a los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué acciones hemos desarrollado en nuestra institución, en el Jurado Nacional de Elecciones? Hemos llevado a cabo programas de formación y prevención del acoso político.
a través de talleres de acoso político para candidatas a nivel descentralizado. Lo hemos hecho también con la campaña y con diversas instituciones. Hemos hecho cursos ya para candidatas en los que siempre se aborda el tema de acoso político. Hemos podido también capacitar a los jurados electorales especiales de la propia institución y a coordinadores de acciones educativas que trabajan de manera descentralizada en el país. Entonces sí hemos venido desarrollando estos programas de formación y prevención, hemos hecho el registro de la atención de hemos hecho el registro y atención de los casos que les he ido mencionando, hemos hecho también campañas de sensibilización a través de materiales audiovisuales y también materiales de difusión, ¿no? Y materiales educativos. Y tenemos una plataforma web que se llama Observa Igualdad, en la que existe una pestaña específica en la que hablamos de acoso político que yo les invito a visitar, ¿no? Ahora les podemos pasar los links, así como les puedo pasar también todo el link completo del documental del video que les mostré al principio. Ahora, ¿qué más podemos hacer desde el Jurado Nacional de Elecciones? Nosotros como institución también tenemos, aparte de una función educativa, tenemos una función de poder elaborar propuestas de ley en el ámbito electoral. Entonces, como también el acoso político ocurre dentro de los procesos electorales, y como también ya se ha mencionado, ya tenemos una norma, es verdad, pero todavía estamos viendo cómo se puede ir mejorando la norma, ¿no? Sobre todo porque en el caso del jurado, esta norma estableció que tenía que ser el Jurado Nacional de Elecciones quien reglamente esta norma. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa al analizar que no están claramente especificadas las competencias que tienen que tener los diferentes actores que participan o que pueden prevenir o sancionar el acoso político, ¿no? Nosotros como Jurado Nacional de Elecciones solo tenemos competencia en el marco de los procesos electorales. Por eso en 2022 se dio un acuerdo del Pleno señalando que esta norma todavía tenía vacíos. Pero no solo se trata de señalar algo que pasaba con la norma, sino ahora, después de que se ha creado una comisión, también el Jurado Nacional de Elecciones que vea estos hechos, se ha elaborado un anteproyecto de ley que próximamente va a ser presentado al Congreso y que de manera muy resumida les puedo contar más o menos qué estamos viendo de modificaciones y de algunas competencias que sí podemos asumir como Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, algo inicial es que nos gustaría dentro de la propuesta cambiar el nombre de la ley y que no solo sea la del acoso político como una forma de violencia, sino que abarque a la violencia en razón de género contra las mujeres en la vida política. También se ha corregido algunas terminologías dentro del proceso electoral, ¿no? O el ámbito electoral, que no se puede llamar militantes, las militantes es un término coloquial, sin embargo, para el registro de organizaciones políticas se llama afiliados o afiliados a los partidos políticos. Se debe señalar también claramente las competencias de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional Electoral en el marco de los procesos electorales, ¿no? También estamos proponiendo que haya una modificación de la ley orgánica de partidos, ¿no? Perdón, la ley de organizaciones políticas, que se propone que se incluyan mecanismos de la protección a las mujeres a nivel normativo en el interior de sus organizaciones y que hagan reportes semestrales, ¿no? Además, como en la ley no se establecía en cuánto tiempo lo tenían que hacer, cuándo tenían que implementar estas medidas, entonces se está proponiendo que tengan 6 meses para adecuar sus normativas internas y que de no hacerlo, incluso las organizaciones políticas podrían ser suspendidas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y también que se pueda modificar la ley orgánica de elecciones en la que se presenten estas sanciones administrativas. Ahorita mismo no está claro la vía de cómo se sanciona el acoso político, ¿no? O la violencia política. Entonces, se están presentando las sanciones administrativas, un catálogo de sanciones, la graduación, la proporcionalidad de estas manifestaciones de acoso político y también la graduación de las sanciones. Y también si hay agravantes
por la condición que tenga la persona infractora, y así como si hubieran casos de reincidencia. Entonces esto recién se va a presentar al Congreso de la República para que se pueda debatir ahí en el Pleno, pero es un avance que se está haciendo desde el Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente, a mí me gustaría presentarles un video súper cortito, ya para cerrar esta parte. Ha detenido la compartición de pantalla. Yo no sé por qué tengo esa voz que señala todo lo que estoy haciendo, pero bueno, a ver. Tengo aquí el videíto que es de 1 minuto, que es parte de las campañas que desarrollamos en el jurado. A ver, un segundo. Ya, ahora creo que lo tengo. Ha iniciado compartición de pantalla. Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Está compartiendo la pantalla. Ya, a ver. Creo que ahora sí. Estoy con el internet un poco lento, pero ya, creo que ahora sí. Hola candidata, este es un tutorial. Un manual para afrontar tu campaña electoral. Es probable que busquen menospreciar tu candidatura por tu condición de mujer y cuestionen tus capacidades. Por cómo te vistes y cómo te ves. Por si eres mamá o porque no lo eres. Tal vez te pedirán que no intervengas tanto o que restrinjas tus opiniones. Que no alces la voz por más recursos para tu campaña. Que no reclames si los medios de comunicación se meten en tu vida privada para desvalorizarte. Nos quieren hacer creer que estas acciones son normales. Pero son acoso político y afectan al ejercicio de la democracia en el país. Por eso, alza la voz. Para no permitir que nadie limite tu trabajo y tu participación. Recuerda que puedes recibir orientación en los centros de emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Registra tu caso en la plataforma observaigualdad.jne.gov.p y recibe orientación escribiendo a igualdadpolitica@jne.gov.pe. Aprende a reconocerlo y denúncialo. El espacio político también nos pertenece. No al acoso político. Más mujeres al poder. Detenida la compartición de pantalla. Bueno, creo que con eso ya cierro la parte de mi exposición. Muchas gracias por la atención de todas y todos. Gracias, Parwa, Oblitas, por tu participación, por los videos que son bastante reflexivos también y ayudan a sensibilizar sobre esta problemática que tenemos también en nuestro país. Ahora vamos a seguir porque el tiempo nos apremia ya con la última expositora de esta sesión, quien es Carol Luis de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, quien nos trae el tema el rol de los medios frente al acoso político. Así que Carol, adelante, te dejo en la palabra. Bueno, muy buenas noches ya con todos y todas. Gracias por la invitación y también para agradecer a las compañeras Parwa y Elizabeth por habernos ayudado a reflexionar sobre lo que significa el acoso político en la vida y en los derechos de las mujeres y cómo a partir de experiencias peruanas y de otros países se ha podido avanzar de manera significativa. Sin embargo, la lucha aún continúa. Yo me quiero centrar ahora en el tema que nos han solicitado, que es básicamente ver cuál es el rol de los medios frente al tema del acoso político. En primer lugar, quería comentarles cuáles son los temas que voy a tratar el día de hoy. Básicamente ver el rol de los medios a partir de lo ya expresado incluso por Parwa, ver un poquito de la normatividad en materia de tratamiento que tienen que tener los medios para asumir un rol mucho más vigilante, mucho más ecuánime también en relación al acoso político. Una buena práctica que creo que ya Elizabeth nos ha comentado, y algunas recomendaciones para mejorar el tratamiento informativo
en los medios de comunicación de estos temas del acoso político. Bueno, en primer lugar quería comentarles que el rol que asumen los medios o que deben cumplir los medios de comunicación es absolutamente fundamental, no solamente para la prevención de la violencia hacia las mujeres, pero sobre todo en temas de acoso político, porque así como lo ha mencionado Parwa y Elizabeth, creo que es una necesidad de que se aborde de manera distinta el tema de violencia, pero en especial los temas de acoso político, porque nos puede ayudar también a mejorar no solamente el tratamiento, sino que a compartir esta modalidad de violencia que lamentablemente afecta a una población bastante grande en nuestro país, es decir, a muchas mujeres que quieren insertarse o son candidatas o son mujeres autoridades electas o están ejerciendo algún cargo político o están siendo parte de la toma de las decisiones, ya sea a nivel local, a nivel provincial o a nivel regional, incluso a nivel nacional. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que los medios de comunicación en general, por muy pequeños que sean, por muy grandes que sean, independientemente de la plataforma que utilicen o el espectro que utilicen, ya sea radio, televisión, medios digitales o prensa escrita, tiene un amplio poder, no solo de transmitir mensajes, sino también que pueden ayudar, abonar a la construcción de estas concepciones y de estas prácticas, ¿no? Orientadas, como bien lo han relatado anteriormente, y que en muchos de los casos está plagado de machismo, de estereotipos, de una alta tolerancia social de la violencia que se expresa en los indicadores de la última encuesta de ENARES, pero también los medios de comunicación a través de un tratamiento adecuado de las noticias, sobre todo de violencia de género y de acoso político, pueden contribuir a que la sociedad tome conciencia de lo que supone la violencia en la vida de las personas y en especial en la vida de las mujeres, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta qué se puede hacer frente a este grave problema que afecta a más de la mitad de nuestro país, ¿no? Es decir, a las mujeres, independientemente si están o no en la vida política, entendiendo la violencia como algo que está presente en la vida de las mujeres y que además tiene graves consecuencias en su vida futura, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. De otro lado, digamos que este abordaje sensacionalista y estereotipado puede generar un efecto contrario, es decir, puede llevarnos a tolerar, a naturalizar, a justificar la violencia, pero además vulnera la dignidad de las personas afectadas, ¿no? Eso es bien interesante tenerlo en cuenta porque seguramente en esta serie de conversatorio también lo van a ver como una de las variables a tener en cuenta, todo el tema de la tolerancia social de la violencia, seguramente el tema de estereotipos y los roles de género tradicionales que lamentablemente perpetúan situaciones de violencia y generan impunidad en el lado del agresor. Entonces, a partir de estas reflexiones, yo quería también compartirles algo que es importante, ¿no? Ver a nivel individual cuál es el aporte que estoy haciendo como periodista, como comunicador, en la prevención de la violencia contra las mujeres en general y en específico cómo puedo yo abordar o cómo abordo el tema del acoso político contra las mujeres en todo el trabajo que hago como periodista o como comunicador. Y es ahí donde tenemos que afrontar, ¿no? Tener una mirada distinta en cómo abordo ese tema de la violencia, en especial el tema de acoso político contra las mujeres en lo que yo vengo haciendo como periodista o como comunicador o comunicadora. Un segundo elemento a tener en cuenta tiene que ver con la normatividad vigente, ¿no? Ya Parwa y Elizabeth nos han compartido un poquito esta normatividad a nivel internacional y a nivel nacional, pero yo me quiero detener en dos normas bien importantes. La primera tiene que ver con la Ley 33314, que es esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 3364, perdón, que en su artículo 46 habla de las obligaciones generales de los medios y cómo a partir de estas obligaciones se puede también aportar de una manera distinta, con un tratamiento adecuado, considerando también algunos elementos que son parte de la ley 3364, pero además cómo hacemos que lo que
hagamos como medios de comunicación, como periodistas y comunicadores, pueda tener tres elementos importantes para su abordaje. La primera tiene que ver con esta objetividad informativa, ¿no? A partir de los casos de acoso político que han sido compartidos en este día, es importante que nos demos cuenta cuánta objetividad estamos haciendo uso o cuánta objetividad damos cuando abordamos el tema de acoso político. Y lo segundo tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Como hemos escuchado también, uno de los derechos importantes tiene que ver con el derecho a la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Y eso tiene que estar, obviamente, abordado, garantizado desde este tratamiento que yo quiero hacer adecuado en el marco de la Ley 3364, pero además un elemento importante tiene que ver con la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia, en específico de las mujeres que están involucradas en la vida política, porque son estas mujeres, como lo ha dado a conocer las personas que me han antecedido, muchas de estas mujeres viven estas situaciones de acoso político, pero que también afecta lamentablemente a sus familias, a sus hijos, a sus hijas, inclusive a sus familiares más cercanos, a las personas que la rodean, que lamentablemente existe una vulneración a sus derechos y sobre todo a sus libertades y dignidad, ¿no? De otro lado, quería comentarles que también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó esta resolución directorial, la 3552 en el año 2019, que habla sobre la difusión o estas pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia de género a través de los medios de comunicación. Y he ahí la importancia de esta resolución porque habla del cuidado especial que tienen que tener los medios de comunicación para tratar estas informaciones, para que no se justifique la violencia, para que no se reproduzca estos estereotipos sexistas, para que de alguna manera contribuyamos a disminuir la tolerancia social de la violencia y por qué no hacer mejores emisiones en todos los temas, ¿no? Pero en especial en el tema del tratamiento informativo para los temas de violencia. Esta resolución, además, puede garantizar que todos los medios de comunicación no solamente cumplan con este adecuado tratamiento informativo de la noticia, sino que además en todos los casos de violencia de género hacia las mujeres tengan estas pautas para el tratamiento informativo adecuado que de alguna manera podría ayudar a mejorar lo que los medios de comunicación hacen. Yo a partir de estas 10 pautas que habla esta resolución directorial, me quiero detener con algunas porque creo que nos da elementos suficientes para hacer lo posible porque mejoremos el tratamiento informativo de lo que hagamos, ya sea desde un medio de comunicación digital o de un medio de comunicación escrito, desde un medio de comunicación audiovisual. Entonces, lo primero que quería revalorar un poco era el tema de cómo podemos contextualizar esta información, cómo podemos darle su real dimensión a este problema del acoso político y cómo a partir de un hecho que afecta la vida y los derechos de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres, podemos ver este contexto que existe, que es un contexto de desigualdad estructural, un contexto donde claramente se ve poder, control y dominación, un contexto donde las mujeres están están expuestas a estas situaciones de acoso político, pero que lamentablemente la misma sociedad muchas veces la justifica y la naturaliza, ¿no? Pero sobre todo hay que entender que estas situaciones de poder y de control tiene a un agresor hombre o es alguien que tiene más poder frente a la víctima, ¿no? Como bien han sido relatados, pueden ser casos de alcaldes contra regidoras, de gobernadores contra vicegobernadoras, o contra consejeras, o el secretario general de la organización política contra alguna de sus integrantes o afiliadas, es decir, existe una relación de poder y es bien importante que pongamos eso en evidencia, contextualizar ese hecho
que existe en este contexto de desigualdad, donde lamentablemente el acoso político cobra valor en la medida de que muchas veces las personas que están en situación de víctima tienen digamos que tienen una situación de desventaja frente a aquella persona que ejerce poder, control o dominación. Como bien se mencionó hace un momento, hay que recordar que el acoso político es una expresión de machismo, pero sobre todo de violencia de género, que además requiere ser estudiado, requiere una mejor información del hecho para poder compartir esta situación de violencia y contextualizarlo de acuerdo a lo que está ocurriendo, pero también al escenario que se da, ¿no? Este escenario que lógicamente tiene una desigualdad estructural. Un segundo elemento, yo aquí he querido juntar dos de estas pautas que señala el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene que ver con acudir a la opinión de expertos y brindar una información útil, ¿no? Como hemos visto de la experiencia no solo del Jurado Nacional de Elecciones, sino también del mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se cuenta con información que todavía está incluso para ver qué cosa más se puede aumentar para generar, por ejemplo, el tema de la sanción frente al acoso político, cómo se pueden mejorar los mismos observatorios que se tienen, o cómo podemos hacer para que una denuncia se reciba de manera inmediata y eficaz en un centro de emergencia mujer. Es muy importante que ustedes tengan esta información de expertos, de gente que conoce el procedimiento, pero sobre todo que conoce qué hacer frente a situaciones de acoso político y brindar esta información, ¿no? Es importante también que no solo se recurra a las opiniones de las personas que conocen a las víctimas o que conocen parte de la historia, sino también que puedan ampliar la información con esta otra opinión de los expertos, y además que es bien importante que saquemos de nuestras notas, de nuestra información que vamos a brindar, estas concepciones propias o marcos culturales que tenemos de repente, que no nos permite ver más allá de lo que aprendimos de repente cuando hemos sido más jóvenes, y que lamentablemente hace que muchas veces toleremos y justifiquemos la violencia, en especial el acoso político. También será importante recurrir a esta opinión de expertos y de expertas, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, y esto puede generar una mayor objetividad en el tratamiento, pero sobre todo nos va a dar esa mirada distinta frente a una situación concreta de acoso político. Será importante también obtener estos datos útiles, estos datos actualizados, tanto para la atención de casos de acoso político como para la recuperación de las víctimas, así como para prevenir posibles situaciones de acoso político. Y esto es clave sobre todo en las épocas electorales, ¿no? Cuando se comienzan a dar de repente las listas de candidatas, o cuando ya se dan las situaciones de acoso, cuando ya las mujeres autoridades son electas, ¿no? Aún no ejercen cargo, pero ya son electas, o cuando las mujeres autoridades asumen un cargo público, también es importante que tengamos en cuenta el tema de la prevención para que otros hechos no se den. Y por eso es bien importante acudir a esta opinión de expertos y de expertas que nos pueden ayudar no solamente a brindar información para las víctimas o para las personas que están en situación de riesgo de vivir acoso político, sino también para la población en general, ¿no? Que puede haber sido afectado por el hecho, es decir, las familias, de repente los pares, en el caso de las mujeres autoridades que son parte de consejos locales o de consejos regionales, sino también de toda la sociedad, porque a partir de eso aprendemos a descubrir un poquito más de qué está hecho el acoso político y cómo podemos prevenirlo, cómo podemos atenderlo, y cómo de alguna manera también podemos aportar en la recuperación de las víctimas. De otro lado, es importante que ustedes tomen en cuenta algunos de los portales, y en la presentación ustedes van a encontrar los vínculos que existen tanto de las plataformas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, como las del mismo Ministerio de la Mujer, el Programa Nacional Aurora a través de los Centros de Emergencia Mujer, el Observatorio de Acoso Político, que está a cargo del mismo Ministerio de la Mujer,
este, este sistema de monitoreo que ve los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen algunos elementos orientados a la prevención del acoso político, y también el Observatorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cuenta con algunos indicadores en relación al tema de acoso. Otro elemento importante que quería señalar es cómo de alguna manera podemos preservar la identidad de las víctimas, ¿no? Y esto en general para todos los casos de violencia, porque lamentablemente a veces se cometen excesos que lamentablemente ponen nuevamente en situación de exposición no solamente a la víctima, sino también a su entorno. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? El tema del consentimiento informado, esto puede ayudar un poquito que durante el proceso de investigación también se prevenga o se preserve esta identidad de la víctima, el dar detalles sobre ella, de repente dónde vive, dónde trabaja, quién es, puede incrementar la situación de vulnerabilidad no solo de la víctima, sino también de su entorno, de su familia, que lamentablemente muchas veces son ellos los que son mucho más afectados en situaciones de acoso político, que lamentablemente ellas no están ejerciendo su derecho a la participación, no son mujeres políticas, pero lamentablemente esta situación de acoso afecta a muchas personas que están alrededor de la mujer que está viviendo acoso, ¿no? También hay un riesgo de estigma social y puede eso afectar la seguridad de las mujeres que están en la vida política, y además, como bien comentaba Elizabeth y creo que Parwa también, hay muchas situaciones donde lamentablemente han corrido riesgo sus vidas y en otros casos aún no se encuentra justicia, y eso hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando las víctimas no tienen ese control de los medios, no usan plataformas digitales, muchas de ellos no tienen, por ejemplo, redes sociales, muchas de ellos no encuentran una respuesta de parte de los operadores de justicia o los operadores policiales, que lamentablemente ponen en riesgo más su seguridad. También es importante tener en cuenta que a veces se menciona, por ejemplo, no se menciona el nombre de la víctima, pero se dice el nombre del agresor, se señala que tiene 2 hijos, o de repente se comienza a comentar algo sobre el espacio privado de las personas, que lamentablemente hace que las personas estén en situación de riesgo y de vulnerabilidad. De otro lado, la pauta número 5 habla de difundir casos de mujeres que salen de una situación de violencia. A veces nos hemos quedado solo con la imagen de la mujer en situación de vulneración, o de la imagen de la mujer que está viviendo una situación de violencia, pero nunca ponemos énfasis en estos mensajes positivos, en estos mensajes de esperanza, ¿no? Destacar siempre el tema de la solidaridad, de la entereza, del valor, de la fortaleza de estas mujeres políticas que han podido salir de esta situación de acoso político, de estas mujeres que se reinventaron, ¿no? Que hicieron lo posible por aprender de repente de la situación de acoso que vivieron y tratar de superarse a sí mismas, volver a intentar participar en política, o envalentonarse, ¿no? Que para algunas personas puede significar algo negativo, pero para muchas mujeres eso es importante, porque salir de una situación de acoso político, de las historias y de los relatos de muchas mujeres autoridades, ha sido complicado. Muchas de ellas ya no quieren volver a vivir, no quieren volver ni a postular ni a ser parte de la política, pero muchas de esas sí tienen la fortaleza para hacerlo. Y es importante que como sociedad también avancemos en quitar esas imágenes sombrías y fatalistas, sino más bien pensar en cómo se sale de esta situación de acoso y cómo se enfrenta el acoso político, y muchas veces tiene que ver con las fortalezas propias de las mujeres, ¿no? La pauta 6 habla de realizar seguimiento de los casos de violencia o de acoso, que creo que es importante porque a veces nos quedamos solo en la primera noticia y no le damos continuidad a esos casos de acoso político para ver en qué terminó, qué es lo que está pasando, qué se ha hecho frente a ese caso, se ha colocado una denuncia, no se ha colocado una denuncia, se ha asistido a servicios de acompañamiento, de asesoría,
para mujeres en situación de violencia, pero también cómo a partir de ese seguimiento se avanza en luchar contra la impunidad, ¿no? A veces creemos o tenemos en nuestra cabeza que a veces los hechos que ocurren en nuestro país tienen una corta memoria, ¿no? Se acaba cuando se apagan los flashes o se apagan las cámaras y nunca más volvemos al hecho. Creo que es importante ahora que más bien pensemos en cómo hacemos seguimiento a estos casos de violencia y cómo a partir de ese seguimiento también podemos avanzar en lograr la verdad o en tener más elementos para denunciar otras situaciones similares que muchas veces no se denuncian o no se ponen en el escenario público porque lamentablemente no se tienen los elementos. Entonces es bien importante que hagamos este seguimiento a estos casos de acoso. También será importante usar un enfoque novedoso, ¿no? Que no nos quedemos solo en la noticia plana con las preguntas, sino que avancemos en cómo podemos usar, por ejemplo, los enfoques de género, el enfoque generacional, el intercultural y el interseccional, entre otros, que están incluidos en la Ley 30364, y cómo ese abordaje de las noticias también puede ser de manera creativa, de manera distinta, donde no solamente pongamos el hecho de violencia o de acoso, sino que además demos información de otros casos de acoso que se han dado en el país, o avanzar un poquito más en mirar cómo la afectación del acoso sexual, del acoso político en las mujeres es distinto al de los varones, o de repente hacer énfasis en que es una mujer joven que está involucrada en política, ¿no? Y entonces, ¿cuál es? Ahí son, digamos, que el aporte que tienen las mujeres jóvenes en la política, o tener un enfoque intercultural que respete las diferencias y que a partir de eso también se pueda dialogar con esta concepción o estos conceptos que tenemos que las mujeres pueden participar en política, o de repente tener un enfoque más interseccional que mire las diferentes afectaciones que tenemos las mujeres en todo nuestro país y que realmente son distintos. Entonces, estos cristales o estos enfoques nos van a permitir mirar de manera distinta o asumir un abordaje distinto de los temas de violencia y en especial de acoso político. Les dejo ahí dos vínculos de dos formas o dos ejemplos de cómo se aborda de manera distinta el tema de el acoso político a raíz de dos casos que están aquí, que es el caso de la vicegobernadora de la región Callao y la vicegobernadora de Ica, ¿no? Que tienen abordajes distintos desde estos enfoques, que es bien interesante ver. Bueno, ya antes de pasar a las recomendaciones, yo les quería compartir algo que bien Elizabeth nos ha compartido, y es que a partir de esa campaña que Elizabeth nos ha contado al inicio de su exposición, que se avanzó de menos a más, se han tenido bastantes implicancias, ¿no? Donde se ha recuperado no solo las voces de otras mujeres que venían de experiencias y también de iniciativas distintas, sino también recuperando las voces de estas mujeres que han vivido situaciones de acoso político, ¿no? Y definitivamente estos espacios para compartir, estos espacios para trabajar juntas, propuestas, pronunciamientos, cartas abiertas, también han permitido avanzar en el fortalecimiento de sus propias capacidades, pero sobre todo en generar esta alianza entre mujeres para enfrentar estas situaciones de acoso político que muchas de ellas han vivido, y como bien lo comentaba Elizabeth, ha permitido construir todos estos elementos, pero sobre todo avanzar también en una normatividad que permita proteger a las mujeres, ¿no? Las mujeres sobre todo que están ejerciendo su derecho a la participación. Quiero hacer énfasis en cómo estas mujeres políticas han sido protagonistas en primera persona, ¿no? Muchas de ellas vivieron situaciones de acoso, sin embargo, a partir de sus propios discursos, a partir de lo que ellas mismas contaban, que lo contaron siempre en primera persona, también han ayudado a sentar las bases de no solamente de cómo se incorpora como modalidad en el plan nacional, sino cómo esto se traduce en una normatividad que esperemos prontamente tenga sanciones efectivas, pero que también permita que las mujeres que están en política ya no vivan estas situaciones de acoso político, o por lo menos sean
atendidas, protegidas y que el agresor pueda recibir sanción. Lo que está haciendo ahora la campaña, que muy bien Elizabeth lo comentó y lo están impulsando desde Flora Tristán y Manuela Ramos, tiene que ver con las alertas. Ya Elizabeth los invitó a ver la página, pero aquí tienen ustedes el enlace, que creo que es importante que hagamos el ejercicio de darle seguimiento a estos casos, ¿no? Esto es un espacio bien importante porque ustedes como periodistas y comunicadores pueden aportar a que estas alertas no se conviertan en noticias pasadas, sino que sean vigentes y que se haga el seguimiento adecuado, ¿no? Que ustedes puedan identificar también otras situaciones de acoso y por qué no ser parte de estas alertas para disminuir los porcentajes de acoso político que se dan en nuestro país. Algunas recomendaciones ya para terminar. Lo primero tiene que ver con avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que están en la Ley 30364, que habla justamente, y en su artículo 38 habla justamente de estas obligaciones que tienen los medios de comunicación. Un segundo elemento tiene que ver con el dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad regional, local y provincial. Bien, Elizabeth comentaba que existen algunas regiones que tienen esta normatividad, que hay que darle un seguimiento, y para eso es importante que ustedes como periodistas y comunicadores se fijen si en sus regiones existen estas normas y cómo de alguna manera también pueden darle seguimiento en el cumplimiento de estas normas para prevenir y sancionar el acoso político, inclusive para garantizar una asistencia técnica y una asignación presupuestal en los gobiernos locales y regionales. Un tercer elemento tiene que ver con reforzar o evitar reforzar estos estereotipos de género, tanto en el uso de las imágenes como en los contenidos, ¿no? Donde lamentablemente se destaca más la presencia masculina en el espacio público y se le restringe a las mujeres en muchos de los casos a los espacios domésticos y familiares, que claramente genera una situación de discriminación, no solamente en el uso de estas imágenes y en el abordaje, sino también eso se ve reforzado con un lenguaje sexista que muchas veces claramente nos da una muestra de cómo los estereotipos de género están presentes en el tratamiento informativo. Un cuarto elemento tiene que ver con apostar con una comunicación que explique cuáles son las diversas causas de violencia, ¿no? En especial del acoso político, con un lenguaje sencillo, donde el ciudadano y ciudadana de a pie pueda también conocer cuáles son los orígenes de este acoso político, pueda reflexionar sobre ello y a partir de eso disminuir el tema de la tolerancia social, ¿no? Uno de los elementos más claves que se ve en la encuesta de Henares es justamente esta postergación de los sueños, de los deseos, del proyecto de vida que tenemos las mujeres para asumir un rol de madre y esposa que muchas veces se ve reflejado en el actuar también de muchas mujeres que están en política, ¿no? Porque dejan de lado sus propios sueños, de apostar de repente por la posibilidad de hacer política pública, pero lamentablemente por estas frases o por estos, digamos que por estas afirmaciones muchas veces tienen que retroceder. Un quinto elemento tiene que ver con evitar el uso de discursos simplistas, paternalistas y tendenciosos que lamentablemente no solamente toleran situaciones de violencia, sino que muchas veces encubre al agresor o le da impunidad al agresor. Un sexto elemento tiene que ver con reconocer los avances en la participación política de las mujeres y de hecho desde la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso, también se tiene información sobre cuáles han sido esos avances significativos. El mismo jurado tiene estudios de cuáles han sido los avances de las mujeres en la participación política y esto es bien importante tenerlo en cuenta cuando uno hace un tratamiento adecuado de estos temas para ver qué ha significado eso a nivel de avances y cómo el acoso político se convierte también en una barrera. Un séptimo elemento tiene que ver con remarcar esa necesidad de fortalecer la actuación o la participación de las mujeres en los espacios mixtos, ¿no? Durante los procesos electorales. Y esto podría garantizar un mayor protagonismo y participación política de las mujeres en la medida que remarcamos esta necesidad de fortalecer esa participación y esta actuación de las mujeres en otros espacios que son mixtos o que tienen que ver con asumir políticas o
digamos que tomar decisiones, ¿no? Un siguiente elemento tiene que ver con evitar que la imagen de la mujer en los medios de comunicación, asumir esta responsabilidad también que tienen los medios de comunicación, no solo en el marco normativo que ya les comenté, sino también como esta mediación entre el suceso que ocurrió y la ciudadanía podría construir un lenguaje que ponga en evidencia que hay situaciones de acoso político que viven las mujeres, pero también ayude a construir un lenguaje que permita una igualdad, ¿no? Que no genere más bien relaciones de poder o relaciones de desigualdad entre varones y mujeres que participan en la política. De otro lado, es importante que, ya lo dijimos hace un momento, pero tiene que ver justamente con que muchos medios de comunicación expresan o tratan estos temas de acoso político como una mujer que necesita ser protegida, que una mujer que necesita estar con otra persona para poder tomar decisiones, una mujer que se tiene que usar siempre el espacio privado, ¿no? Ligado a las tareas domésticas, y no se le da esa imagen de mujer que también puede tomar decisiones a través de los medios de comunicación y siempre está apareciendo como acompañante, como víctima, como alguien que desea ser protegida, como alguien que es incapaz de tomar decisiones. Y nuevamente está el tema de los estereotipos de género y estos roles tradicionales. Por último, recordar que la comunicación es siempre un derecho humano que debe darse en toda sociedad que se diga democrática, y esto además tiene que permitir estos aprendizajes y conectar con las demandas de la ciudad. No creo que no solamente el acoso político, sino la violencia de género contra las mujeres es una expresión de que tenemos que seguir avanzando con qué ha significado la violencia en la vida de las mujeres y en la vida de la sociedad, y cómo eso también se conecta con las demandas de otras mujeres que viven situaciones de violencia en sus casas, en las calles, en las escuelas, en sus centros laborales, pero en este caso muchas mujeres que se están dando la posibilidad de participar en política y también viven situaciones de violencia, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí me quedo. Gracias, Carol Ruiz, muchas gracias. Ha sido Carol, que es comunicadora de Calandria. Y bueno, creo que nos hemos llenado muchísimo de bastantes conocimientos sobre normativas en base al acoso político, normativas internacionales, nacionales. Hemos visto la evolución de cómo este tema ha llegado a la agenda pública, a los medios de comunicación, ejemplos que son bastante necesarios entender de cómo identificar el acoso político hacia las mujeres, cómo se manifiesta. Creo que han sido ejemplos bastante interesantes los que ha mencionado Parwa también en su momento, en su intervención. Y estos lineamientos tan fundamentales que señala, o pautas bastante necesarias que señala Carol acerca de cómo nosotros como periodistas, como comunicadores debemos abordar este tema de la mejor manera, ¿no? Respetando siempre a la víctima, visibilizando buenas prácticas, visibilizando a mujeres que han salido adelante pese a todas estas manifestaciones que han vivido. Y ahora sí, quisiera comentarles, no se olviden que en el chat está el formulario. Es importante que puedan leer primero las indicaciones para que puedan tener conocimiento de cómo obtener el certificado gratuito, ¿no? Para que puedan obtener esta certificación, es necesario que llenen este formulario, que va a estar abierto todavía en 2 horitas, que ustedes van a poder llenarlo lo más pronto posible, eso sí, porque también se va a cerrar. Y también de paso invitarlas a la tercera sesión ya que vamos a tener acerca del acoso sexual, pero en espacios públicos. Así que va a ser también un importante panel, van a haber varios especialistas que nos van a ayudar también a reflexionar acerca del acoso sexual en espacios públicos. Muchas gracias, Parwa, por tu disponibilidad. Gracias, Elizabeth, también Herrera, por este tiempo que nos has dado, y Carol también por esta importante reflexión acerca de los medios de comunicación. Agradezco a todo el público que está presente y que, bueno, han estado hasta el último. Muchísimas gracias por conectarse. Y esto ha sido todo. Nos vemos ya en otra oportunidad. Muchas gracias, Parwa, a todo el panel que han estado aquí presentes. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos los espectadores por su tiempo también. Nos vemos. Gracias. Gracias, chao. Muchas gracias a todos, todas.